quiero saber si ya la experiencia te invita a documentarte o venías ya documentado o cuándo te documentaste, por ejemplo, para ubicarnos. Cuando hablas del puente de Ravazano o cuando hablas de la historia de Yucatán, todo eso, ante esa experiencia, ¿vas a documentarte en la biblioteca y buscar información o antes venir? ¿Cómo es ese proceso? Escribir crónica, bueno, mi primer libro que publiqué en mi país, en Chile, es un libro de cuentos. Las crónicas es algo que siempre me ha interesado. Primero comencé a leer los cronistas españoles que llegaban a Latinoamérica. Me gustaba mucho leer estos españoles que llegaban a conquistar los incas, el Imperio Inca, los araucanos. Después comencé a leer cronistas chilenos que hablaban sobre su época, Joaquín de Barbello, que es uno de mis favoritos. Y la crónica fue algo que me gustó mucho leer, pero no la había experimentado como escritura hasta que después de publicar mi primer libro, con mi ex esposa, fundamos una empresa. Entonces, y después nació mi hija. Entonces, tiempo para escribir no tenía mucho, pero sí necesitaba escribir. Y así fue como empecé a escribir crónicas de lo que estaba viviendo, de los viajes que hacíamos, ¿ya? Y al llegar a Nueva York, obviamente la vida se me intensificó aún mucho más, porque al llegar a Nueva York yo tuve que partir de cero, como partimos todos, la mayoría de los inmigrantes. O sea, tuve que trabajar en la calle, limpiando basureros, limpiando edificios, barriendo calles, pintando departamentos, que era algo nuevo para mí. Entonces necesitaba escribir y empecé a escribir crónicas, porque eran textos más cortos, pero sí tienen mucha investigación. Ahora, ¿cuándo investigo? Yo investigo a medida que voy escribiendo la crónica. Voy a la biblioteca, investigo en internet, converso con las personas, y de ahí me voy a... Bueno, también soy muy curioso, entonces me gusta aprender. Me gusta mucho aprender. Ahora estaba leyendo hace poco unos textos sobre el Carmina Burana, que son textos poéticos del siglo X. ¿Ya? No sé si conoce Carmina Burana, la obra. Bueno, los textos son... Ese mismo, por favor. No, se va la gente, se canto. No. Bueno, esos son textos poéticos que vienen de una abadía. Entonces siempre estoy investigando, me gusta aprender cosas nuevas. Entonces la crónica, además de contar, me da la oportunidad de aprender. Claro. Y yo creo que se nota mucho en los textos que escribo. El puente de Ravazano, una crónica que tuve terminado, que habla sobre Roma. Para mí... Soliloquio navideño en la Sexta Avenida. Fue en la Navidad del 84 cuando Santa dejó de visitar nuestra casa. Un mes antes tuve una violenta revelación en los pasillos de mi colegio, San Ignacio de Loyola, allá en la sureña ciudad de Concepción. Aquella tarde discutía con mi compañero de asiento sobre la existencia de Papá Noel. Él decía que todo era mentira, y yo que sí, que Papá Noel era real, y que incluso yo lo había visto la Navidad pasada volando sobre mi casa, escuchando el ruido de los cascabeles y su grito de jo, jo, jo. Estábamos en la clase de religión, dibujando el nacimiento del niño Jesús, y no nos dimos cuenta del ruido que causábamos con nuestra disputa, hasta que la profesora gritó: "Ustedes dos, fuera". Me sentí doblemente molesto, porque los animales del pesebre me estaban quedando tan bien, pero tan bien, que seguramente ese año mi dibujo sería seleccionado como el mejor del curso. En el pasillo del segundo piso seguimos con la pelea, hasta que mi compañero, fastidiado por todo esto, decidió dar un corte a la discusión y me dijo que yo era una niñita cobarde, porque solo las niñitas creen en Papá Noel. Presentaste en el libro. Sí. Me gustaría saber, por curiosidad, cómo las personas que leyeron el libro recibieron esa reescritura de ese sur de Chile y cómo apreciaron ellos, de qué manera apreciaron ellos tu visión sobre la ciudad. Gracias. Bueno, yo creo que Nueva York siempre es una ciudad que le interesa a todo el mundo. Como dice mi amigo Pablo,
en enero estuve en Chile, estuve presentando mi libro en 3 ciudades, en Santiago, Concepción y la zona austral, en Puerto Montt, Puerto Vara, y en todas tuvo una muy buena recepción porque la gente tiene mucha curiosidad por saber cómo es Nueva York, pero de saber de primera fuente, de una persona que ha estado ahí, no por lo que dice la televisión o las películas, sino que tienen mucha curiosidad por saber cómo es estar en Nueva York, cómo es vivir en Nueva York, cómo uno vive y sobrevive en Nueva York. Entonces tuvo muy buena recepción porque en realidad Nueva York es una ciudad que todos quieren conocer, ya sea leyendo o viajando, pero de alguna otra forma causa curiosidad esta ciudad. Y cómo no, si es una ciudad que no se puede explicar, hay tantas mezclas de todo que no imposible de explicar, y eso lo hace muy atractivo. Hay un juego de espejos también, ¿no? O sea, estás explicando Nueva York, estás explicando Chile. Sí. O estás reconstruyendo, estás reescribiendo ambos espacios. No es cuestión de un solo espacio, sino que están 2 espacios como uno frente al otro. Yo creo que es un poco algo que descubrí acá, el rescate de la memoria. Yo creo que cuando uno está en una ciudad nueva, en un lugar que no sabe cómo explicar, porque al principio no entendía ni todavía, me cuesta explicar esta ciudad, por eso me interesa escribir sobre ella. Me sentí un poco perdido y tuve que acudir a la memoria, al rescate de la memoria, de quién soy, mi pasado. Y quizás escribir sobre el pasado, sobre mi ciudad, el puerto, ese puerto maloliente, de donde están mis amigos, ese puerto donde está la familia, la comida, quizás escribir sobre ese pasado me hace un poco entender este presente. Y claro, como dices tú, un juego de espejos que a mí me funciona para entender el proceso que estoy viviendo como inmigrante.